En México y en Latinoamérica, la familia es el centro de nuestra sociedad. En Alivia queremos promover el apoyo entre familiares hacia los cuidadores. ¿Por qué? Porque muchas veces el descuido de los mismos hace que las familias lleguen a desunirse. En el siguiente video estaremos hablando con nuestra psicóloga Jessica Sarrabal sobre cómo podemos como familia apoyar al cuidador a que también se cuide. Porque si él está bien, su cuidado será de mucha calidad. Pero sobre todo, no tendremos a otro enfermo dentro de la familia. Te invitamos, acompáñanos, porque tu cuidado también importa. Pues bienvenida nuevamente, Jess. Como en ocasiones anteriores, agradecemos tu presencia y el día de hoy con el tema del cuidado en familia, el cuidado en pareja, la familia como eje de nuestra sociedad y cómo cuidar al cuidador o a los cuidadores para seguir manteniendo la familia. Bienvenida. Muchas gracias. Jess, pues iniciemos brevemente con... En algunas ocasiones hemos platicado sobre el rol del cuidador, el desgaste que tiene, nutricional, psicológico, emocional. Y muchas veces que estos cuidadores no son valorados dentro de la familia. Adicional a ello, muchos cuidadores tienen, digamos que la obligación, por así decirlo, de parte de los demás familiares. Sin embargo, en Alivia tú sabes que lo que queremos es apoyar a los cuidadores pidiendo ayuda también para ellos. Claro. En tu práctica diaria, Jess, ¿qué tan frecuente es que el cuidador trabaje solo y por lo tanto tenga problemas emocionales? Claro, yo creo que una de las cosas que más se observa y es algo que está muy presente o muy vigente en la cuestión incluso del lenguaje, ¿no? Nosotros tenemos la idea o el concepto de un cuidador primario. ¿Qué quiere decir esto? Es el cuidador que está al frente, el que está a la cabeza de cuando vas a una consulta, es la persona que está a cargo o se considera que está al 100% a cargo de la persona a la que se está cuidando. Ajá. El asunto es que incluso en ese mismo contexto no se tiene ningún concepto establecido o marcado para hablar de las personas que deberían de estar apoyando a ese cuidador primario. Se habla mucho, por ejemplo, de este asunto de llegar a un punto extremo de burnout, por ejemplo, de la fatiga del cuidador, etcétera, etcétera, pero no se tiene el concepto de que existen otras personas que deberíamos de estar ahí alrededor o haciendo un poco esa contención del cuidador que está al frente. Ajá. Y justo yo creo que eso es uno de los elementos como familia pues dejamos de lado. O sea, sí es cierto que hay un cuidador que es el que va a estar presente, que idealmente sí por proceso se espera que sea solamente una persona, pero la realidad es que la mayor parte de las ocasiones nos hemos dado cuenta son trabajos muy arduos, son trabajos por ejemplo con los niños, lo que han estado platicando en videos anteriores, en donde los niños necesitan cuidados 24/7, ¿no? Entonces, quedarse solamente una persona a responder a todas esas necesidades de esa personita, pues es casi imposible. Y es que muchas veces, digo, por lo que nos platican, muchas veces llega la persona, el papá o el hermano, llega de la escuela, de trabajar y dice, estoy muy cansado. Claro. Pero pues el cuidador también está cansado, ¿no? Ajá. Y yo creo que justo, o sea, en muchas ocasiones esta parte de platicarlo, de entenderlo y no de menospreciar ninguna de las dos partes, porque quien está fuera tal vez está preocupado pensando en cómo resolver económicamente la situación. Ajá. Y en ese sentido es muy valioso su trabajo, pero también es cierto que la persona que se queda ahí es una demanda muy importante, porque en muchas ocasiones a la persona a la que estamos cuidando no necesariamente se encuentra en un estado emocional fácil de lidiar con él. Pensando por ejemplo en personas con demencia senil, es muy difícil porque son personas que ya te dejaron de reconocer
que todos los días tal vez hasta te agreden, y la agresión puede llegar a ser cuestiones físicas. Puede ser, por ejemplo, la incomodidad de no poder ir a un centro comercial porque si esa persona en ese momento tiene una laguna, hasta te pueden acusar de que estás queriendo agredir a tu familiar porque esa persona se pierde y empieza a tener una conducta de desconocimiento hacia su propio familiar. Entonces imagínate esa parte para alguien que tiene que enfrentarlo día con día. Puede ser que un día nada más estuve un ratito, te fuiste a dar la vuelta al centro comercial, pero tuviste una serie de eventos emocionales bien intensos, en donde sí es cierto que puedes querer mucho a esa persona, pero claro que también necesitas esa liberación de decir, dame un segundito, quiero descansar, quiero liberarme de esta necesidad, de esto que me está demandando esta persona, y descansar al menos mentalmente, ¿no? Y que ya hemos platicado que muchas veces al cuidador le cuesta trabajo pedir ayuda. Exacto. Ahí es donde, insisto, la persona que acompaña al cuidador debería de poner atención, ¿no? Claro. En ello. Yo hace algunos meses leí una entrevista con Jeff Bezos, el CEO de Amazon, en donde decía, me hablaba de su rutina en el día, trabajo, juntas, reuniones, y de repente de lo que no se podía salvar era llegar en la noche y lavar los platos, ¿no? En su casa. Claro. Al final del día ni lo hace más rico, ni lo hace más pobre, y contribuye en casa. Digo, es algo meramente sencillo, sí. Pero si él lo puede hacer, creo que cualquiera lo podemos hacer. Claro. Y justo yo creo que a veces también mucho de lo que necesitamos trabajar, claro está, es en lo que hemos comentado, ¿no? El cuidador primario también necesita este entrenamiento a veces de saber que si alguien viene y me lava los trastes, no necesariamente lo va a hacer como yo quiera, no necesariamente va a ser la ayuda que va a resolver mi problema, porque eso es cierto, sí, pero lo cierto también es que necesitamos entender que aunque sea ese pequeñito granito que me acaban de dar, lo tengo que saber aprovechar, y que en un momento dado también hasta cierto punto gestionar. Porque si yo llego y tal vez mi pareja lavó los trastes y yo llego a decirle es que los lavaste mal, es que así no lo debes de hacer, es que hay que acomodarlos, muy probablemente esa persona está haciendo un pequeño esfuerzo por darme algo. Y en el momento en el que yo, en lugar de aceptarlo, empiezo a castigarlo o a criticarlo, pues lo más probable es que tampoco tenga ganas de querer volver a hacerlo. Tengo toda la necesidad y todo el buen pretexto de decir, yo intenté ayudarte y tú no quisiste. Entonces también es una comunicación de ambas partes. Sí. Y nuevamente en algún video también platicamos el hecho de que también los que deberían de estar apoyando al cuidador se agarran de estos pequeños eventos como pretexto. Uh-huh. Y ahí es donde empieza a veces el rompimiento de las familias, ¿no? Claro, también. Y yo creo que es justo un punto interesante por dos vertientes. En muchas ocasiones es esta parte de... Es muy fácil que cuando tenemos a alguien en nuestra familia, ya sea un adulto mayor, un niño con alguna característica, una condición especial, pues resulta que es como un muy buen pretexto para darnos cuenta de qué es lo que está pasando con nuestra relación, por ejemplo. En muchas ocasiones es el momento en el que, pues sí, nos damos cuenta que hicimos una mala elección de pareja y que no estamos con la persona correcta. Y aquí yo creo que también viene esta parte de entender que uno se puede separar de su pareja, uno puede haberse equivocado en el momento de elegir a alguien, y en una situación tan crítica como esta es más sencillo darnos cuenta que hicimos esa mala elección. Pero también es cierto que dentro de este proceso, más allá de habernos casado o comprometido con una persona para toda la vida, es el entender que sí asumimos una responsabilidad, y eso sí tiene que ser para toda la vida, pues tal vez con la persona a la que tenemos que cuidar. En muchas ocasiones es justo el mejor pretexto, como dices, para separarnos, para decir, ¿sabes qué? Es que tú no me comprendes, yo no te comprendo, de ambas partes, ¿no? A veces el cuidador primario también, o sea, no necesariamente
deja de tener estas emociones o estos sentimientos, simplemente es, tal vez me estoy dando cuenta que mi pareja no es la persona que yo quiero, ¿no? Y es muy válido el querer terminar esa relación y también muy válido el querer buscar la felicidad en otro lugar, ¿no? Pero también creo que es muy importante entender que hay un compromiso al que hay que seguir asumiendo y que en un momento dado, pues eso es la parte que en muchas ocasiones se pierde, ¿no? Lo que hemos comentado ya en algunas ocasiones. Estas mamás, que comúnmente son mujeres, pero no son únicas, digamos, no es exclusivo solo de ese género, que en un momento dado, pues quedan a la deriva porque su pareja decidió no seguirles el ritmo, ¿no? Ahí, y fíjate, me gustó mucho esta separación que haces entre la relación de pareja y la oportunidad compartida de cuidar a alguien, claro, que no debe de romperse porque se rompa la relación de pareja. Y ahí es donde quizás yo quisiera preguntarte, ¿cómo ayudamos a los cuidadores a que entiendan esta diferencia entre la relación de pareja, la relación de cuidado y al paciente, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos empezar a hacer ese discernimiento en la gente que nos ve? Yo creo que justo algo que sucede mucho con el cuidador, llámese hombre o mujer, es este asunto que nos quedamos como sumergidos en el rol de cuidador y dejamos de pensar en nosotros como individuos. En el caso de las mujeres, dejamos de pensar en que pues, somos mujeres y que también necesitamos a una pareja y que la pareja va a necesitar junto con nosotros pues tener una interacción, una comunicación que vaya más allá de oye, nos hace falta el medicamento, oye, mañana es consulta, oye, porque al final, o sea, sí es cierto que nos invade totalmente, pero aquí el asunto es justo ese, empezar a darnos cuenta que tanto esa parte se está quedando de lado, porque en muchas ocasiones, como bien dices, bueno, puede ser que sí, o sea, necesitamos empezar a diferenciar dónde tenemos un problema, si el problema es la pareja en sí mismo, porque tal vez estamos dejando de lado ese rol y la otra persona tal vez se está sintiendo abandonado, no necesariamente porque no lo quieran, sino porque tal vez el tiempo no nos está dando. Y nuevamente el hecho de que no somos conscientes de que nos está absorbiendo como cuidador el paciente, uh-huh, y quizás la otra persona de que está haciendo su trabajo, su vida fuera de casa más absorbente, claro, por la necesidad de cubrir los gastos, ¿no? Exacto. Entonces ahí ambas partes tienen que poner pues de su parte para poder, claro, mantenerlo, pero si al final del día el hecho de que no sea la pareja ideal, también es aceptarlo y para eso tenemos que estar conscientes. Sí, exacto. ¿Qué es lo que está afectando? ¿El cuidado del paciente o nuestra relación de pareja? Exactamente, porque creo que además justo hay veces que se da como muy a la par, ¿no? Como tú dices, nos empezamos a enfocar y enrolar cada quien en lo que nos corresponde. Tú traes el dinero, yo cuido a la persona. Y el asunto es que empezamos a tener vidas totalmente separadas, ¿no? En donde pareciera que ya no hay nada en común como pareja. Y por lo tanto, sí viene esta parte de realmente, como individuo evolucionamos, porque tal vez, no sé, se me ocurre un poco, ¿no? La persona que está al cuidado de un niño, de un adulto, puede ser que ahora profundizó muchísimo su información al respecto y su vida ahora son los hospitales, ¿no? Y no es que tenga un nivel diferente, pero ahora su perspectiva de la vida es totalmente distinta. Y en muchas ocasiones esa persona creció, por así decirlo, y su pareja ahora está en un nivel y en un espacio totalmente diferente. Como tú bien dices, tal vez la otra persona está buscando esta cuestión económica, la resolución de ella, y también ha crecido y ha cambiado y sus intereses se han modificado. Y no nos damos cuenta que entonces pues estas dos personas que en su momento sí tenían muchas cosas en común, pues el día de hoy no es porque no se quieran propiamente, sino simplemente están en diferentes niveles, en diferentes canales, y también por eso se puede estar terminando una relación. Somos seres
en evolución siempre que estemos vivos. Entonces, puede ser que la persona con la que en un momento teníamos tantas cosas en común y compartíamos tanto, el día de hoy tristemente solamente tengamos un familiar, un hijo en común y lo demás ya no es compartido, ¿no? Sí, definitivamente la gente tiene que poner mucha atención, observarse a sí mismo o a sí misma con la intención de identificar lo que puede estar molestando o personalmente, o emocionalmente, o físicamente, y poner solución a ello. Y aquí viene la pregunta, y normalmente el abandono lamentablemente viene de hombres hacia mujeres, ¿no? En donde definitivamente no debería de ser así, claro. Pero también existe al revés, ¿no? Sí, y generalmente es como muy marcado, al menos lo poco que yo conozco, no tengo como tanto ese dato, pero sí lo poco que intento observar al respecto es que justo, o sea, la mayoría de las ocasiones cuando un hombre se queda a cargo del cuidado de su hijo, por ejemplo, suele ser porque la otra parte justamente abandonó y dirían por ahí se desapareció, ¿no? O sea, más allá de la separación como tal de pareja, es el asunto de que esa persona decidió dejar, dirían por ahí, el barco y junto con eso todo lo que implique, ¿no? Yo creo que justo es un muy buen ejemplo de lo que tal vez muchas mujeres también viven. O sea, el caso aquí es que suele ser lo atípico, ¿no? Pero en el caso de las mujeres suele suceder también muy de la misma manera, ¿no? La persona se va y no regresa y no hay una corresponsabilidad de ningún tipo, ¿verdad? Y justo yo creo que esa es la parte donde necesitamos reflexionar. Todos somos libres de habernos equivocado y de tener una mala elección de pareja, pero creo que sí, uno de los puntos importantes aquí es entender que lejos o cerca, separados, casados o no, pues tal vez lo que tenemos que pensar es justamente qué va a pasar con esa persona que hoy está a cargo de una persona, de alguien que necesita un cuidado especial, y cuando llegue a este punto de no retorno, que se cansa, que ya no es funcional para sí mismo, pues al final se va a tener que pasar esa estafeta a alguien, ¿no? Así es. Y esa es la parte donde creemos que no debemos de llegar a ese extremo, ¿no? Que ahora sean dos personas que necesiten cuidados especiales, sino es la oportunidad de tal vez ir ayudando poco a poco, como bien decías, aunque parezca sencillo los trastes, pero si somos 3 personas, pues en algo ayudaremos, ¿no? Y ya no solamente son 15 minutos, es un poquito más de tiempo que va a tener esa persona para descansar, para liberarse y para poder, pues tal vez sí, recargar pilas y seguir adelante, porque es un trabajo, como hemos visto, 24 horas, ¿no? Y yo quisiera, como algo adicional a todo lo que nos has dicho, que el llegar a casa y hacer labores del hogar no es para ayudar a alguien, a tu pareja o a tus hijos, es porque tú vives ahí y también claro, tú tienes la responsabilidad de hacer las cosas. Claro, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias, Jess. Como siempre, platicar contigo es toda una experiencia y esperemos que esta información pues llegue a mucha gente que, si bien pueda hacer conciencia en este momento y prevenir cualquier separación, o en su caso que tengan ya problemas un poco más grandes, que logren pedir ayuda, ¿no? Claro. Esa sería la intención. Y bueno, pues agradecemos mucho su atención a este video. Como siempre, ya saben, suscríbanse al canal, compártanlo con gente que ustedes consideren que pueda ser de utilidad esta información. Denle like y aprieten la campanita para que estén atentos a los siguientes videos. ¿Saben por qué? Porque su cuidado también importa.